Hola, bueno, bienvenidos al vídeo de hoy. El vídeo de hoy es sobre el ascendente, las personas que tengáis ascendente Tauro. Vamos a intentar que sea un poco más, bueno, más o menos que dure un poco o menos o lo mismo que el otro. Y bueno, vamos a hablar de características generales de personas que tengáis ascendente Tauro, comentar que este vídeo también puede servir a personas que estéis aprendiendo astrología horaria o que estéis aprendiendo astrología natal a interpretar, porque os puede dar claves de cómo está configurado el zodiaco. Y bueno, sin más, voy a comentar una conversación que estaba teniendo con Albert ahora mismo de lo que son las características generales de las que siempre se hablan en todos los libros de los ascendentes y cómo eso tiene su parte de cuestión que es cierta y cómo tienes su mayor complejidad también a la hora de hacer un análisis, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de personas con ascendente Tauro. Voy a decir unas cualidades, características más bien que son generales en este signo, y también Albert comentará cómo lo ve él. Bueno, sabéis que Tauro es un signo fijo, por lo que tiende a concretar o a consolidar las cosas, aunque lo suele hacer de manera lenta. Y hoy las características generales que asociamos a Tauro son, cuando vemos a una persona Tauro, es de una persona que se mueve lentamente. El planeta que lo rige es Venus, y bueno, voy a dejar que Albert diga algunas cosas más, introduciendo a ver por qué ese movimiento es más lento, más sensual, está vinculado a Venus, ¿no? Bueno, sí, bueno, Venus puede representar la parsimonia, a cierto punto. Tenemos una doble virtud de Venus, ¿no? La Venus urania, la Venus libriana y la Venus taurina, la Venus bolivia, ¿no? La una estaba vinculada a lo material, la otra estaba vinculada a lo espiritual, ¿no? Esas son las dos vertientes de Venus. Entonces, cuando nosotros estamos observando un ascendente de Tauro, vemos que Venus se reparte dos casas muy importantes, ¿no? O sea, son las dos casas que definen el carácter o el temperamento de la persona, de cierto punto. Mejor dicho, no el temperamento, más bien el carácter, ¿no? El carácter en cuanto a sus relaciones. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un ascendente Tauro, Venus representa a casa 1 y representa a casa sexta, ¿vale? Mm. Representa, por lo tanto, también la esclavitud, representa también la enfermedad, representa también los demonios del otro, ¿de acuerdo? Porque representa la casa 12, la casa 7, y representa también el infortunio, ¿de acuerdo? La postergación del placer y demás, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante de Tauro. O sea, que el regente, que es el actor, ¿de acuerdo? Que ejecuta los condicionamientos del ascendente, que es la motivación primaria, ¿de acuerdo? También responde a la motivación primaria de la casa sexta, ¿vale? Entonces, las características de Tauro, pues son las consabidas desde el punto de vista de la teoría o la doctrina de los elementos aristotélica, luego tomarían los estoicos, ¿no? O sea, es un signo seco, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que es un signo que no que establece, es dominante, ¿de acuerdo? Dominante frente a vinculante sería si fuera húmedo. Y luego, pues también tenemos una característica de Tauro, que es de la gravedad, frente a la levedad de los signos extrovertidos. Además, es un signo introvertido y es Mm. un signo fijo. ¿M? Es un signo, además, en donde se exalta la luna y, por lo tanto, todos los procesos generativos y todos los procesos de despliegue en lo natural, pues se ejecutan bajo esas condiciones, auspiciado por la luna, ¿no? O sea, recibido por la luna. Tener en cuenta que todos los planetas que se encuentran en un ascendente Tauro son recibidos o dan testimonio de sus planetas, Venus, pero también da testimonio de ello la Luna, ¿de acuerdo? Y la Luna pues representa la nutrición, la Luna representa la imaginación, la Luna representa la psique, la Luna representa la intimidad, representa los sentimientos. Mucha gente dice las emociones, ¿no? Pero no, la Luna representa los sentimientos frente a las emociones, porque la Luna representa esa capacidad que hay de decantar lo que uno siente, lo que uno experimenta, es capacidad de impregnarse a otras condiciones, ¿no? También hay que tener en cuenta que las personas lunares son básicamente personas simpáticas, mientras que características que tienen que ver con la extroversión están más bien vinculadas a la simpatía, o sea, lo simpático.
Los ascendentes Tauro, pues eso, pues cuando un planeta entra en el ascendente Tauro, en el signo de Tauro, ¿vale? Pues la Venus se ve compelida, ¿de acuerdo?, a afrontar esa cualidad en función de las características del signo en el que se encuentra ese planeta, que son la frialdad y la sequedad. Lo que pasa es que si Venus, por ejemplo, se encuentra en Libra, por poner un ejemplo, lo expresará de manera explícita, ¿de acuerdo? Y vinculante, buscando las características que son apropiadas de acuerdo a las acciones realizadas en el ámbito del Libra. También hay que decir, cuando nosotros estamos hablando de un ascendente, Tauro, pues la gestión de los recursos es geminiana. Y la gestión, las relaciones cercanas y las relaciones del entorno y la manera de comunicarse, los Son viajes lunares. cortos y lo que son las costumbres, son lunares, efectivamente, porque son representados por Cáncer, ¿de acuerdo? Eso representan a Cáncer. Y lo que representan las relaciones con los ancestros, con las raíces, son de cariz solar. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra Leo. Y luego, pues, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con el placer, en cuestiones que tienen que ver con el goce, con el disfrute, con los juegos, con las especulaciones, con los romances, con los hijos, pues son mercuriales. ¿Por qué? Porque el signo que se encuentra ahí es Virgo. Entonces, hay que entender que en las diferentes áreas de la vida, una persona en función del signo que asciende, expresa otras características, las otras características de los otros signos. Desde nuestra perspectiva, que nosotros usamos fundamentalmente signos enteros, nos damos cuenta que cada una de las áreas de la vida expresa la realidad de un signo diferente, ¿de acuerdo? Expresa la realidad de un signo diferente a través de su correspondiente regente, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos saber cómo es Tauro, o cómo es un ascendente Tauro, tenemos que ir viendo cómo en todas las casas se expresa la naturaleza de los diferentes signos. Por ejemplo, Tauro, ¿de acuerdo? En lo tocante a su pareja, o sea, la pareja de Tauro es Escorpio, ¿vale? Claro, De la misma manera que la profesión es es Acuario, Acuario. ¿de acuerdo? Y los amigos son Piscis, ¿no? Son piscianos, ¿no? O bien representados por Júpiter, en tanto su polaridad femenina acoge la realidad de los amigos en ese espacio que es un espacio Las relaciones que femenino. se va a encontrar una persona de Tauro son relaciones sobre todo vinculadas a Marte, con lo cual es curioso, ¿no? Porque si Tauro suele tener un talante tranquilo, las relaciones que va a encontrar van a ser relaciones más vinculadas a un planeta que está vinculado al conflicto. Claro, si eres pasivo, pues atraerás personas activas o mejor dicho, buscarás personas activas que compensen tu tendencia pasiva. Entonces, bueno, pues si tú tienes, por ejemplo, a Venus, la tienes en Virgo, por poner un ejemplo, Bueno, ¿vale? Pues ahí estaríamos viendo que buscarás algo que compense esas características a través de las relaciones de pareja, algo que a través de la casa 7 compense la tendencia fría y seca que tú tienes, ¿no? O sea, hay que ver que el sistema es un sistema muy proteico, o sea, con una gran capacidad de combinación en cuanto a lo que representan los diferentes significadores o determinantes de cada uno de los espacios, ¿no? Sí estamos viendo que una persona taurina, de acuerdo a ser predominantemente venusina, atraerá personajes marciales. Lo mismo que si el almuten es la luna, pues atraerá personajes de índole saturnina. Entonces estamos viendo que detrás de cada signo existe una condición, ¿no? La astrología moderna habla de energías, ¿no? Esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la astrología antigua, porque energías en plural, desde el punto de vista aristotélico, no concuerda. O sea, hay diferentes manifestaciones o diferentes virtudes de la energía que se expresan a través de sus factores activos, que son los planetas. Entonces, por ejemplo, en su profesión, pues será saturnino, pero frente a lo que representa su profesión, la familia será pues expansiva, será de cariz leonino, ¿de acuerdo? Buscará pues la estabilidad en relaciones emocionalmente intensas, ¿no? Tratando de atraer a su alrededor la, la,
Mm. o Y pretendiendo formar a su alrededor un sistema. este carácter posesivo, digamos, del ascendente Tauro, porque es más bien es más bien que es un signo fijo, ¿no? Y realmente lo que busca es, de alguna manera, consolidar, ¿no? Sostener. Todos los signos fijos son posesivos, todos. O sea, hasta Acuario también es un signo posesivo. Lo que pasa es que buscan poseer elementos o efectos naturales diferentes. O sea, por ejemplo, Tauro busca poseer materialmente, buscan poseer desde un punto de vista sensorial. A Tauro le saca totalmente, mejor dicho, un planeta que se encuentra allí, ¿de acuerdo? Le saca totalmente de su espacio el que las cosas que son tangibles resulten muy grisas, ¿no? O sea, necesita tiempo, ¿de acuerdo? Para procesar las sensaciones, porque es un signo de procesos lentos, ¿no? Como tú estabas comentando antes, es un signo de procesos lentos. Pero nosotros, por ejemplo, podemos ver a Leo, ¿de acuerdo? O sea, Leo también es un signo, Leo también es un signo asociado a lo posesivo. Lo que pasa es que ahí es posesivo respecto de las emociones, ¿no? O sea, respecto de lo que le da el calor, de acuerdo en lo que son los vínculos y las relaciones, con los demás, ¿no? O sea, le gusta ser de centro, ¿no? Entonces, un ascendente Leo, un ascendente Tauro, de acuerdo en casa, pues le gustará precisamente eso, ser contemplado y ser munificente, o sea, ofrecer a los demás desde un punto de vista espiritual estabilidad. ¿Qué pasa? Y luego a Y en nivel lo que representa. físico, perdona, sí. Y por ejemplo, vamos a ver que también va a ser muy posesivo en lo que respecta a sus representaciones, sus conceptos y sus ideas, ¿no? Que es como un Acuario, se dice que no es un signo desapegado, pero es que es desapegado está por ahí nomás, ¿no? O sea, es totalmente recalcitrante en cuanto a lo que representa precisamente las representaciones, los conceptos y las ideas. O sea, Sí, es las fijo en su estructuras sentido. mentales, sobre todo, ¿no? Son personas que Sí, tienen una sí. estructura mental muy, muy... Pues así es Tauro, así es Tauro en su profesión. O sea, que es una mentalidad a través de la cual, acuariana, a través de la cual se imponen las ideas, muy difícil descarrilarle, ¿no? O sea, sacarle de su carril en cuanto a lo que son sus nociones preconcebidas o las ideas que tiene en lo que representa su profesión o la tarea que o la tarea que esté realizando. Entonces, bueno, vamos a encontrar signos fijos en la cruz cardinal, ¿de acuerdo? Ese es otro factor que me gustaría eh, explicar, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que los signos cardinales en un ascendente fijo, ¿de acuerdo? Son fijos, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decirse que los ángulos, que son donde nosotros iniciamos, las cardines, los puntos cardinales, el este o el oeste, el norte y el sur, están en signos fijos. Con lo cual, en una carta con Tauro ascendiendo, ¿de acuerdo? Los signos cardinales son fijos, ¿de acuerdo? Ujú. Inicia consolidando, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, alguien que tenga un signo tropical o un signo móvil, como decían los antiguos, ¿de acuerdo? Iniciando, o sea, inicia precisamente movilizando. ¿Mm? Cada uno de los signos tiene, por lo tanto, una dinámica en cuanto a lo que son los ángulos completamente diferentes. O sea, en el caso de Tauro, por ejemplo, estamos observando que Tauro, ¿de acuerdo? Ofrece como primera faz en sus relaciones con los demás precisamente solidez. ¿Mm? Y fijeza, ¿no? Claro. A través de lo que Venus representa y a través de lo que la Luna representa, ¿no? Y la relación entre Venus y la Luna están muy intrínsecamente relacionadas porque van a estar apoyándose continuamente en lo que represente la irrupción de cualquier factor planetario en el ascendente. El ascendente es como nos mostramos entre los demás. Cualquier circunstancia, cualquier situación que a mí me motive a salir hacia los demás, ¿de acuerdo? Pues evidentemente va a ser en función de las características de la Luna y de Venus, que la Luna y Venus obviamente se buscarán en esa carta, buscarán su apoyo recíproco. Ujú. Lo cual quiere decir, por lo tanto, que también estará interesado
en lo que representa la expresión del ascendente, lo que son las costumbres. O sea, por ejemplo, de Tauro se dice que es de costumbres fijas y de hábitos fijos, ¿no? Mm. ¿Eso es debido a qué? Eso es debido a que el ascendente, de acuerdo, comparte una dignidad muy importante con la casa 3, que tiene que ver con los usos cotidianos y que tiene que ver con las relaciones con los hermanos. Y ahí ¿Cuál? se La exalta la relación, luna, claro, también. al ser la exaltación de la luna, el ascendente Tauro, de acuerdo, y además regir en la casa tercera, pues vemos que para esa persona este tipo de vínculos, pues es un tipo de vínculos que exaltan las características a través de las cuales se manifiesta la relación mundana. Eso quiere decir, por lo tanto, que será una persona social en la medida en que se relaciona con gente de su entorno más cercano. O sea, no vamos a ver una persona, no vamos a ver una persona sociable, pero en entornos en los cuales se relaciona con gente de sus mismas convicciones, ¿no? Y las Entonces, características vinculadas a que esté tan centrado también en lo material y en lo concreto, simplemente las podemos asociar porque es un signo de tierra. ¿O puede tener alguna explicación más? Estoy pensando. también varias explicaciones. O sea, por ejemplo, su sabiduría, su maestría, su filosofía de vida, de acuerdo a lo que es su peregrinaje, con las relaciones externas, o sea, relaciones con los demás, también su educación superior es Capricornio, ¿no? Es Mm. Capricornio. Entonces, Capricornio es un signo muy vinculado, un signo muy vinculado a los procesos constructivos, ¿no? Y a los procesos materiales constructivos. Entonces, desde ese punto de vista, su filosofía de vida, su religión, su espiritualidad, es una espiritualidad vinculada a lo sensorial, una espiritualidad vinculada a la materia. Ese es otro factor a tener en cuenta. Es que Cierto, la claro. casa 9 es Capricornio, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que la casa 9 Capricornio comparte el mismo regente, de acuerdo, que la casa 10. Con lo cual, obviamente, va a tener una profesión muy vinculada a lo que representa pues, esa filosofía de vida, que es una filosofía de vida vinculada a la materia, ¿vale? Luego, además, pues observamos esa filosofía de vida, es beligerante, o sea, en el sentido en el que se encuentra con Marte, ¿no? Con lo cual eso le genera lo que representa a Aries en este lugar, que es la casa 12, y lo que representa las asociaciones, ¿no? O sea, hasta cierto punto en las asociaciones, en su filosofía de vida, pues encuentra eh, relaciones emocionales y relaciones sentimentales y relaciones más vinculadas al instintivo que al espiritual, que estaría más vinculado de acuerdo a cuestiones de otros elementos de tierra, de acuerdo a otros elementos de aire, ¿no? Ujú. Y bueno, y también podemos ver, pues sus amigos son Júpiter, lo mismo que sus procesos de muerte y transformación y lo que representa también aquello que detrae sus recursos o los recursos del otro, ¿vale? Están significados por Júpiter, ese también es muy importante, ¿no? Estaba pensando Quiere que decir, también el tema de la filosofía de vida, la casa 9 es la experiencia de vida, al ser regida por Saturno también es más lento también, ¿no? Esto también, bueno, hombre, las experiencias podemos, de un ascendente Tauro son más lentas en sí, ¿no? Porque es un signo fijo, más pasivo también, ¿no? Femenino. en cuanto a su filosofía de vida, es, como ya viene significado, por el hecho de que tanto filosofía de vida como praxis, ¿vale? Es la casa décima, y lo que representan el estatus Claro, que esta Saturno persona está también. ganando o su propósito es Saturno, pero por encima de todo respecto de sus creencias, pues es convertible, ¿no? O sea, es que es una persona que en ese sentido es hasta cierto punto proselitista en el plano de lo material. Proselitista en el plano de lo material, tener convicciones pues muy centradas en lo concreto, muy centradas en lo estructurado, ¿de acuerdo? Y con unas ideas muy fijas en cuanto a lo que representa su praxis consciente en el mundo. Vale, ¿algún detalle más? Aquí lo que estamos viendo, como puedes observar, es que al definir el temperamento de Tauro, estamos definiendo cada una de las áreas de la vida en función de un signo diferente. Hmm. O sea, por ejemplo, su filosofía de vida es una filosofía de vida, como estábamos comentando, vinculada a Capricornio y representada por Saturno. Lo que representa su profesión
pues es una profesión que está vinculada a Acuario, ¿de acuerdo? Y está significada por Saturno igualmente, Saturno también. ¿vale? Y pues lo que representa sus relaciones cercanas, las relaciones con sus hermanos, la relación con el vecindario, pues está representada por la luna porque es canceriano, ¿no? O sea, y es un espacio canceriano. Lo mismo el placer es un espacio virginiano, ¿no? Es un espacio vinculado a Virgo, un espacio vinculado a aquello que actúa Mercurio. Y además los hijos, ¿de acuerdo? Pues son Mercurio. ¿Cuál quiere decir que sus procesos de razonamiento son procesos de razonamiento muy vinculados a lo que representa la casa quinta? El ¿Vale? placer y el disfrute y... Placer, disfrute y también pues cosas pues como los talentos naturales, ¿no? También viene significado por la casa 5, es la casa 2, o sea, la dotación que tenemos a partir de lo que son nuestras raíces ancestrales, nuestras raíces familiares. También sus demonios son arianos, ¿no? O sea, esta persona confronta sus demonios, ¿vale? En el doceavo lugar, ¿no? Y eso es Aries. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, en su inconsciente pues está la mentalidad de un rapiñador o de un personaje violento, ¿no? Por eso muchas veces la ira de Tauro es considerada una ira terrible, ¿no? O sea, Tauro tiene mucha paciencia, según se dice, hasta que llega un Momento que determinado punto, estalla. momento en el que estalla y pues, su ira pues, es terrible, ¿no? Pues eso es lo que representa la casa 12. La casa 12 en Aries representa pues eso, el punto en el que esa persona ya no domina sus demonios y los lanza en forma de Marte. ¿Sí? Porque su enemigo interno, su demonio interior, es un demonio interior marcial. Claro está que Marte puede encontrarse en Libra, como estamos diciendo. A lo mejor será marcial tratando siempre de encontrar pues cómo darle la vuelta a la situación, ¿vale? Pero no deja de ser violento, no deja de ser Marte. Y Bueno, así, bueno, la muerte, ¿cómo mueren? Pues evidentemente hay gente que le da tanta importancia, como en general todos los ascendentes tierra, a lo que es la nutrición, a lo que son las cosas sensoriales y materiales, pues muere con un cuerpo hasta cierto punto bien cuidado, ¿no? Entonces muere jupiterianamente, muere muy vegetarianamente. asfixiado. Y por lo tanto, dependiendo de donde se encuentre Júpiter, se encuentra, Bueno, es una buena muerte esa, la de Júpiter, quiero decir que... bueno, ¿no? los cánceres, por ejemplo. Bueno, claro, porque representa la proliferación y demás, claro. Proliferación, multiplicación, generosidad y abundancia, ¿no? Lo que representa Júpiter. También hay que decir que así son sus amigos. O sea, los que aplauden, o sea, los benefactores Los amigos de, de de las... Tauro los amigos de Tauro son generosos, son abundantes, son munificentes, son espléndidos y son muy gastizos. O sea, muy gastizos en general. Este factor también hay que tenerlo en cuenta. Si cuando, por ejemplo, estamos viendo un ascendente Tauro, la persona no tiene por qué eh, ser sofisticada, hedonista, todo lo que se suele asociar a Tauro, sino que va a tener que confrontar en la vida también a mucha gente de esas características, va a tener que enfrentar, de acuerdo con mucha gente que de alguna manera le va a mostrar cuál es el camino a través del cual Venus tiene que manifestarse donde se encuentre, por lo que estábamos Claro. comentando, porque van a entrar factores planetarios en ese espacio, esos factores planetarios van a requerir a Venus. Entonces, de alguna manera Venus, como está vinculada a lo que representa al ascendente por ser la regente del ascendente, ¿vale? Y es con lo que la expresión formal del individuo, su personalidad, se asocia, ¿vale? Pues Venus va a tratar de absorber todo lo que está ahí recibiendo. Y hay que tener en cuenta que los planetas no solamente representan áreas de nuestra psique, que representan por encima de todo áreas de nuestra realidad, ¿vale? Y nuestra realidad no solamente incluye personas, también incluye situaciones, también incluye, también incluye relaciones muy diversas con el medio.
Sí, que a lo mejor una persona con ascendente Tauro no tiene por qué ser materialista de por sí, ¿no? Pero a lo mejor vive experiencias en su vida que le llevan a encontrarse con personas que El manifestarán problema esos es que tránsitos que le hacen sacar el, esa parte, ¿no? el problema es que una persona con ascendente Tauro puede que no sea materialista, pero en la vida, ¿de acuerdo? Se le va a obligar a confrontar lo material. ¿Por qué? Mm, Porque cada planeta que entre en Tauro va a obligar a Venus a actuar, ¿vale? En función de lo que ese planeta represente. O sea, va a verse continuamente requerida a manifestar, esa Venus, va a verse continuamente requerida a manifestar asuntos, ¿de acuerdo? En el plano de lo material. Con lo cual, si al principio no era materialista, según vaya adquiriendo experiencia de vida, irá sedimentando experiencias paulatinamente más cercanas, de acuerdo a esas convicciones que están asociadas, de acuerdo a lo sensorial o a lo material propio de Tauro, ¿no? ¿Mm? El trabajo con la materia, ¿no? Con lo material, con lo concreto es también propio de este ascendente. Aquí me gustaría hacer una salvedad o me gustaría hacer una pequeña matización. Hay que entender que para articular la relación que se da entre un regente y el signo que rige, es necesario tener una noción más o menos clara de lo que representa la virtud frente al acto, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser un virtuoso pianista, pero en un mundo donde exista el piano. Yo necesito un medio a través del cual dar expresión a mis virtudes o a mis cualidades, ¿no? Entonces, Tauro representa un conjunto de cualidades, ¿vale? Y Venus representa el fautor, ¿de acuerdo? El actor o el representante que ejecuta esas cualidades. Las ejecuta siempre en relación con otro espacio, con el mismo espacio, pero siempre mostrando esas cualidades de manera activa. Con lo cual, cuando nosotros estamos hablando de Tauro, estamos hablando de algo que no se manifiesta sino a través de Venus. Cuando estamos hablando de Tauro, estamos hablando de algo que no se manifiesta sino a través de la Luna por exaltación. Y además, pues aquí nos estamos circunscribiendo a dos dignidades, que son la dignidad de exaltación y la domicilio, pero tenemos más dignidades. O sea, por ejemplo, veremos que Venus estará asociando en lo que representa el ascendente todo lo que está vinculado a la expresión espontánea, los hijos y el placer, ¿de acuerdo? Y la filosofía de vida a través de Venus en la primera fase de la vida, si esta persona ha nacido en una carta diurna. Si ha nacido en una carta nocturna, va a tener mucha más preponderancia a la luna. Va a Mm, tener más preponderancia a la luna y esa persona va a ser, ¿de acuerdo? Menos atractiva. O sea, no menos atractiva en el sentido trivial de la palabra, sino menos buscar la condensación y más buscar los vínculos, ¿no? Y sí, luego también. hay que tener en cuenta que cambia mucho si tú tienes un ascendente Tauro en los primeros grados, si los tienes en los últimos grados. O sea, por ejemplo, si tú tienes el ascendente en el grado 27, por poner un ejemplo, ese ascendente Tauro, ¿vale? Se rige por reglas marciales, por reglas de Marte. Con lo cual, obviamente allí pues veremos una persona cuyos códigos están vinculados a lo que representan sus enemigos ocultos y a lo que representa su pareja. Sin embargo, si está en los primeros grados, pues ahí tendremos unas características en las cuales veremos pues el ascendente Tauro más en su expresión venusina. Pues son los términos de Venus. Eso quiere decir que son las reglas a través de las cuales esa persona articula su identidad, ¿de acuerdo? Estará más significada por Venus. Y hay que tener en cuenta que cada uno de los signos tiene 5 espacios, como cinco diferentes formas contractuales a través de las cuales el planeta expresa su identidad, ¿no? Con lo cual, hay que tener mucho cuidado porque no solamente es el ascendente Tauro con exaltación, Ya, con sino exaltación que hay de la muchos Luna, detalles, sino hay que que ver el son grado. muchos matices. Vale. Aquí mirando sola y exclusivamente lo que representa este signo, que tenemos 11 signos más. Mm, Y esos 11 signos más están trabajando por el ascendente, porque cuando nosotros hablamos de la palabra horóscopo, estamos hablando de un marcador. Ese marcador determina cómo esta persona aparece, o sea, cómo se junta el cielo y la tierra, o cómo amanece lo que está oculto a la luz del día, ¿vale? Pero claro, eso es solamente una de las facetas del individuo
La faceta general a partir de la cual se disgregan pues, las diferentes áreas de la vida. Si, por ejemplo, Tauro se encuentra, es lo que estamos diciendo, si Tauro se encuentra en la 1, pues en la 6 se encuentra la Virgo. Perdón, en la 6 se encuentra la La Virgo. 5. 6 Libra. La 5 será Virgo. Bueno, pues lo Bueno, dejamos aquí por hoy. sí, si quieres, si no tienes nada, si no quieres comentar algo más. Sí, bueno, un poco las características generales, más o menos. Yo creo que más o menos lo dejamos un poco definido, ¿no? Sí, sí, hay que transmitir a la gente que primero el ascendente es la manifestación que los demás pulsan en nosotros. Luego que Espontáneo. no debemos fiarnos de tener un ascendente de un signo de otro, sino más bien de tener un planeta regente de ese ascendente en un lugar u otro, ¿vale? Eso. Y luego hay que tener en cuenta que tener un ascendente Tauro significa tener otros signos en los diferentes lugares y por lo tanto que tener ascendente Tauro no significa ser Tauro, significa ser Tauro en un área, que es el área representada por el ascendente, que es muy importante que aúna todas las demás, pero que en todas las diferentes fases tienen su expresión en un área de la vida. De ahí que seamos complejos y que no seamos una personalidad definida y uniforme. Digamos que hay diferentes personalidades que se expresan en diferentes áreas también. Muchas veces aquí esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes desde un punto de vista astrológico. O sea, en el momento en el que alguien viene a consultarte es fácil agarrarse a cualquier faceta, porque hay infinitas facetas a través de las cuales se expresan las características del individuo de una manera concreta. Entonces, lo difícil muchas veces es saber hacia dónde enfocar el interés, para averiguar qué es lo que le está preocupando a la persona en concreto. El tema es que el ascendente es una herramienta básica, en el sentido de que entender el ascendente nos da una puerta general para abrirnos a todo lo que hay dentro. Con lo cual, para nosotros, desde el punto de vista de la astrología, empezar hablando del ascendente cuando alguien viene a hacerte una pregunta, ¿de acuerdo? Es como facilitar que se rompa el hielo y que de alguna manera se puedan ir desarrollando Para la todos los persona, diferentes sí. aspectos, todos los diferentes elementos de su personalidad. ¿De acuerdo? Se empieza a desplegar el mapa a través de esto. Claro, muchas veces se dice astrología psicológica versus astrología tradicional. Pues no. O sea, en realidad la astrología tradicional tiene mejores herramientas para hablar en términos psicológicos que la astrología moderna, o sea, en el sentido de que nosotros tenemos un itinerario marcado por las diferencias en cuanto a lo que son la modulación de las diferentes relaciones jerárquicas entre los elementos del sistema, y nosotros no debemos improvisar, podemos centrarnos en características concretas, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos ser muy, 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 muy precisos en la expresión de lo que son los rasgos características del individuo. Bueno, pues nada, haremos el siguiente vídeo y nada, todos los ascendentes Tauro, pues a ponerse a currar. Bueno, yo soy ascendente Tauro, tengo Sí, ascendente Tauro. sí, verdad. Bueno, pues nada, un placer. Un abrazo.